Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes. En esta tarde, pues tenemos un tema que ya hemos estado, tratando y que es muy interesante. Y pues me di a la tarea de poder invitar a mi hermano, Guido, y gracias a Dios que él aceptó y pues con mucho gusto y con mucho, ánimo está mi hermano Guido y nos va a dar una enseñanza, una clase de lo que para él significa lo que es el purgatorio y pues lo vamos a tratar de pues poner mucha atención y lo bonito de esto que hacemos es que podemos repetir y repetir el video y poder ir retomando las anotaciones. De hecho, lo que ahorita pues nos comparta nuestro hermano, pues también voy a tomar nota. Mi nombre es Gabriel Álvarez, soy de acá de México, pues sirvo en la iglesia de María Reina de la Paz y pues es un gran honor el poder estar con mi hermano Guido. Adelante, hermano Guido. Gracias, Gabriel, gracias, ¿no? Muy complacido por tu invitación y con mucho gusto, sí, para que hablemos un poco sobre ese tema que tú has propuesto del purgatorio, que es un tema un poco espinoso, sobre todo para los que no son católicos, que se hace a veces, muchas veces en forma de debate, pero que es más de una cuestión de orden de la doctrina de la Iglesia Católica, que es propia de nosotros, entonces es bueno también aclarar ese tema y darle pues una objetividad un poquito mayor tanto de la parte de la Biblia, sobre todo también de lo que es la tradición de la iglesia. Eso más o menos se va a tratar el diálogo que tenemos pues programado para el día de hoy. Lo que tú quieras preguntar o como quieras que llevemos esta dinámica, con mucho gusto. La dinámica me gustaría que fuera que tú, nos dieras una exposición de lo que, pues, la iglesia dice, lo que tú tienes tus estudios. Me gustaría, mucho, ¿verdad? Por ahí te pasé unos textos bíblicos también, me da, cosa, ¿verdad? Que yo he manejado en esos textos bíblicos para diferentes debates, pero pues ahorita no es debate, ahorita nada más vamos a llevar a cabo una puntualización de lo que nosotros creemos y conocemos de lo que es el purgatorio dentro de lo que es la Biblia y lo que dice la iglesia, lo que dicen los padres de la iglesia, y pues yo sé bien que estoy con la persona indicada para que nos dé una buena orientación, una buena clase, un buen tema, nos lo puedas desarrollar. Adelante, Guido. ¿Sí te presentaste, Bien, Guido? Sí. gracias. Sí, ya me presenté. Gracias. Pues mira, el tema del purgatorio es un tema muy sencillo. Es un tema que solamente compete a la Iglesia Católica. Ni siquiera nuestros hermanos ortodoxos, que es una iglesia también hermana, que tiene la misma tradición y sucesión apostólica, creen en lo que es el purgatorio. Eso no implica que no exista, porque nosotros somos católicos y tenemos otro magisterio, aparte pues de esa misma sucesión apostólica. Entonces, eso es importante aclarar. Lo otro que es importante aclarar es que el purgatorio es un dogma de fe. Entiéndase por dogma de fe que es una creencia que la Iglesia Católica la ha discutido, porque esas cuestiones no es de la noche a la mañana, o sea, se ha tomado todo un tiempo para reflexionar, para mirar a ver, de acuerdo también a la Biblia, de acuerdo a la tradición, y después se ha definido como tal. Inclusive, si uno va, por ejemplo, al catecismo, que lo tengo yo acá, ese es el catecismo de la Iglesia Católica, todo católico debería tener el mío ya está completamente gastado porque pues, es del año, tiene ya más de 30 años, pero es importante, mire, si uno ve solamente lo que es la definición, dogmáticamente hablando, lo que la Iglesia Católica dice con respecto al purgatorio, son solamente dos numerales, porque la cuestión no es tanto de profundidad, no es tanto de expansión, sino simplemente de fondo, de lo que la Iglesia Católica dice. Y el católico que quiera adherirse, evidentemente, a lo que la Iglesia Católica piensa, tiene que pues tener de acuerdo a esos tres numerales que son del numeral 1030 al numeral 1032. Dice así, es lo que nos enseña la iglesia oficialmente hablando, dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, entiéndase por gracia y amistad de Dios, los que han alcanzado su misericordia, imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación al fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Quiero ir mirando estos puntos y aclarar. Primero que todo, la Iglesia Católica nunca
ha dicho oficialmente quién está en el cielo y quién está en el infierno, porque eso solamente compende a lo que es la misericordia y los justos juicios de Dios. O sea, bíblicamente hablando, nótese bien lo que estoy diciendo. Bíblicamente hablando, sabemos que la persona a la cual Jesucristo le asegura de una forma tajante y veraz que está en el paraíso es al ladrón que se arrepintió en la cruz. Creemos nosotros también porque pues, de todas maneras hay muchos textos donde nos hablan, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, capítulo 13, de toda esa gran nube de testigos que están en el cielo, y también creemos que la Virgen, la bienaventurada Virgen María, está en el cielo en cuerpo y alma. Eso es otro dogma de fe muy discutido, al igual que pues toda la gran mayoría de santos. Eso hace parte de lo que nosotros conocemos como la comunión de los santos. Por eso es que en la misa se invoca tanto la protección de María. Si decimos que se invoca eso porque sabemos que está en el cielo, o sea, la iglesia triunfante. Hay tres iglesias: la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. La misa tiene ese objetivo, pedir también el beneplácito o la intercesión tanto de la Virgen María, que es madre de la iglesia, San José, su esposo, que también es el patrono oficial de la Iglesia Católica, al igual que los santos apóstoles también, y los mártires y los confesores. Entonces, por ese lado, nosotros creemos de que es allá en el cielo, nuestra patria celestial. Por eso es que la iglesia dice que una persona que muera en ese estado de gracia, que al último pueda haberse arrepentido, pero tenga algunas faltas, puede pasar por este estado de purificación. No quiere decir que todas las personas tengan que pasar por ese estado de purificación. Hay personas que pueden morir en estado de gracia y se van directamente al cielo. Entonces, eso es bueno primero aclarar qué es realmente lo que es el cielo, porque el purgatorio como tal es un estado intermedio, es un estado del alma, porque el alma como tal no tiene forma corpórea cuando nosotros estamos conformados de cuerpo, alma y espíritu. Pero al morir el cuerpo, al morir la persona, el cuerpo se desintegra. El alma, por así decirlo, es el ser viviente, si lo vamos a ver desde el punto de vista de lo como los judíos lo veían, y el espíritu, por eso Jesucristo decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es esa parte incorpórea y material que sube a la presencia de Dios. Por eso es que nosotros vemos, si vamos a irlo haciendo a la par, lo que nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 12, dice este escritor sagrado, nosotros permítame, Hebreos capítulo 9, verso 12, y dice perdón, 7, 12, dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Esa es una cita bíblica que está aquí en la carta a los Hebreos. Entonces, eso nos especifica que después de la muerte viene un juicio, que lo que nosotros conocemos como un juicio particular. Bueno, aquí se me 9:10, vamos a mirar a ver, porque es que no tenía preparado eso, sino a última hora, pero bueno. Dice, bien, de todas maneras, bueno, ahí está, no me acuerdo bien, pero en todo caso la carta a los Hebreos. Entonces, ese es un juicio particular y conocemos ya como el juicio final ya a la consumación de los tiempos. Entonces, en ese juicio particular es que nosotros creemos que ya ese espíritu ante la presencia de Dios, dependiendo también de sus actos, de su vida y todo, por eso le digo, ya eso solamente está en los designios de Dios, y porque solamente también reconocemos que el único intermediario es Jesucristo. Eso también aparece en la Biblia. O sea, los santos y María pueden interceder, pero el único mediador en el sentido pleno de la palabra, el cual murió Jesucristo en la cruz por todos nosotros, es el mismo, que al mismo tiempo también puede ser nuestro gran abogado. Y eso sí, ya esa cita bíblica, sí me acuerdo, está en la carta a Timoteo. Vamos a mirar a ver. En 1 Timoteo capítulo 2, aquí está, esa cita bíblica es muy importante. 1 Timoteo capítulo 2, verso del 2 al 4, ahí dice la palabra de Dios, dice, carta de Timoteo, en esta Biblia que tengo, que es una Biblia de Jerusalén, pero también aparece en cualquier Biblia, dice así, desde el verso 4, ¿no? Dice: la intención de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la plena verdad. Porque aquí viene el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. O sea, mediador es el que medía, el que está en medio de, el que hace de árbitro, en este caso, de Dios con los hombres. Porque
inclusive es una redención a nivel divina, porque el Padre es el que manda al Hijo para la redención de todos nosotros. La Virgen María y los santos pueden interceder en ese caso, pero el único mediador en el sentido pleno de la palabra es Jesucristo. Y para la Iglesia Católica lo que más tiene peso es la Eucaristía. Por eso es que la Eucaristía tiene mucha relación directa también con las almas del purgatorio, como lo vamos a ver. Sigue diciendo en el numeral 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. O sea, es una cuestión muy diferente lo que es el purgatorio a lo que propiamente hablando es el infierno. Hay una referencia también de lo que es el infierno en palabras de Jesucristo que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Vamos a mirar a ver donde dice Jesucristo sobre lo que es el día del juicio final, escatológicamente hablando. Evangelio de Mateo capítulo 25, donde dice en el versículo 46, dice, e irán estos, o sea, los réprobos, los que no alcanzaron esos estatutos de Dios por no amar al prójimo, dice, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. De pronto, esa cita bíblica es muy importante porque son palabras textuales de Jesucristo, ahí está. No es sino que usted vea todo, porque tiene que leer todo el capítulo 25 desde el versículo 31 en adelante, donde se habla del juicio final. Ahí hablan los dos, unos, como dice también en el versículo más anterior, donde dice desde el 31, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en un trono de gloria. Entonces serán congregados delante de todas las naciones, se irán separando los unos a los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. O sea, en ese juicio final, solamente vamos a ver que ya va a ser solamente cielo e infierno. O sea, ya el purgatorio va a dejar de existir. Y ahí sigue diciendo, entonces, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, por eso dice, el rey le dirá, os aseguro que cuando hiciste a uno de esos hermanos míos más pequeños, a mí también me lo hiciste, en el versículo 40. Y entonces ahí podemos mirar a ver, ¿ve? De que tuve hambre, tuve sed, me fui peregrino, fui forastero. Y dice también en el 34, le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibir la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Desde la misma creación del mundo, después de la caída de Adán y Eva, el Génesis 3:15, después de que hubo esa ruptura, por eso es que viene una nueva promesa, por eso es que viene un nuevo cielo, una nueva tierra, una vida eterna. Entonces, eso es importante mirarlo también si uno analiza también todo lo que es el cielo y el infierno, que son estados que son de una manera eterna. El purgatorio es un estado intermedio que va a desaparecer, claro, en la consumación de los siglos, lo que se llama teológicamente escatología. ¿Hasta qué? Hasta la parusía. Por eso es que nosotros en la Iglesia Católica, en la liturgia, decimos muy interesante en el momento de la consagración, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, que en arameo es Maranata, que es como termina el libro del Apocalipsis o Revelación. Sigue diciendo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1031, dice, la Iglesia ha formulado la doctrina de fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. Ahorita voy a hablar un poco del concilio de Florencia y el concilio de Trento. Ahora después hablo un poco más lo que es el concilio. Ahora, aquí también dice, ¿de dónde saca la Iglesia Católica la doctrina del purgatorio? En estos dos concilios, en el de Florencia y en el de Trento, se definió lo que es bíblicamente y doctrinalmente hablando como un dogma de fe. Pero para eso también la Iglesia Católica se apoya en su otra vertiente, en su otro pulmón, en su otro baluarte, que es la tradición. Eso no lo aceptan los hermanos evangélicos. Por eso es que cuando se habla del purgatorio y nosotros vamos a hablar de la tradición, ellos no lo aceptan. Aquí la Iglesia Católica dice oficialmente en el Catecismo, la tradición de la Iglesia haciendo referencia a ciertos textos de las Escrituras. Estos textos son muy discutidos desde la exégesis bíblica también por los teólogos protestantes. Por eso es que a veces la Iglesia Católica los toma analógica, como una analogía, como una referencia, pero evidentemente no se está hablando como el purgatorio, pero lo puede hacer por analogía. Es lo que llama la exégesis. La primera es la carta a los Corintios, 1 Corintios 3:15 y 1 de Pedro 1:7, donde se habla de un fuego purificador. Eso es desde el punto de vista de la exégesis para los biblistas católicos. Ahora, pero hay una referencia más interesante, y aquí me lo dice el Catecismo de la Iglesia, que es de un papa, el Papa San Gregorio Magno.
este papa fue el que, por así decirlo, le dio una vía más amplia teológicamente hablando a lo que es el purgatorio. Por eso se le da el título de Magno, por su gran inteligencia, porque fue uno de los papas más sabios que ha tenido la historia de la iglesia. Inclusive a él se le debe lo que es el canto gregoriano. Dice también este papa, dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, este no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Esa cita bíblica también se toma como referencia, analógicamente hablando, al purgatorio, está en Mateo 12:31. En esta frase podemos entender, de acuerdo al pensar de la Iglesia Católica, porque los exégetas y biblistas protestantes tienen otra idea de estas citas bíblicas, pero para la Iglesia Católica podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro no, dice pues Gregorio Magno en su diálogo 431. Y el otro numeral, porque son solamente 3 numerales que da la Iglesia Católica, el numeral 1032 dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración, porque aquí también es muy interesante. El purgatorio es un estado del alma intermedio donde se purifica, se define como tal que va a ser solamente, va a estar hasta que llegue pues la consumación de los siglos, pero lo que la Iglesia Católica apoya y es importante analizar es que el estado del alma de esas personas va unido a lo que es la oración. Y aquí es donde nosotros podemos relacionar lo que conocemos como la comunión de los santos. O sea, nosotros aquí, la Iglesia militante, puede hacer oraciones, sufragios y sobre todo Eucaristías en pidiendo la intercesión de Jesucristo, único mediador, o también de la Virgen María, Madre de Jesucristo, de San José o cualquier santo, por estas almas que están en el purgatorio. Eso es lo que nosotros conocemos que es la iglesia purgante. Entonces, dice la Iglesia Católica con respecto a ese tema, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la cual la Escritura habla, y esta referencia, que usted la puede encontrar, está solamente en un libro deuterocanónico de la Iglesia Católica, o sea, el Antiguo Testamento, no está en las Biblias evangélicas, que es Segunda de Macabeos 12:46. ¿Qué cita bíblica dice eso? Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Eso está pues solamente en una Biblia católica, ¿no? Como decía yo, referencia es Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 46. Desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido, como decía acá, sufragios en favor en particular sobre el sacrificio eucarístico. Porque el sacrificio eucarístico para la Iglesia Católica es lo más importante. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Como decíamos, es el sacrificio que hace Jesucristo por la redención de toda la humanidad al Padre. Donde él mismo es Jesucristo mismo en la Eucaristía, Jesucristo mismo en su martirio, pues, redentor en el Monte Calvario, él al mismo tiempo cumple las 3 funciones. Él es sacerdote, él es víctima y él también es templo. Esas 3 relaciones también, todo lo que era el Antiguo Testamento se cumple en él. Por eso es que Jesucristo cuando empieza su ministerio público le dice en el templo de Jerusalén, dice, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Él es el templo divino. Él al mismo tiempo es víctima, como lo identificó Juan Bautista cuando empezó su ministerio público. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al mismo tiempo él es sumo y eterno sacerdote. No es sino que usted vea todo lo referente a ese tema, sobre todo en la epístola a los hebreos. Entonces, por eso es importante la Eucaristía. Y ante la Eucaristía no lo reemplaza nadie. Un católico puede tener devociones particulares, se llaman sacramentales, que son, por ejemplo, el rezo del rosario, muy importante, también hace parte de la tradición de la iglesia, lo que son todos los misterios, el rezo del Via Crucis también, que es muy se reza mucho, sobre todo en la época de lo que es la Cuaresma y la Semana Mayor, también las devociones a los santos particulares. Por ejemplo, ahorita viene una fiesta muy bonita de la Iglesia Católica, que es la devoción también a la Divina Misericordia, o la oración a San José, al Ángel de la Guarda, a San Miguel Arcángel. Eso ya son sacramentales, como la devoción también al escapulario, también de la María, a la Medalla Milagrosa, al Sagrado Corazón de Jesús. Pero para la Iglesia Católica, en un sentido pleno, lo que es como tal, es la Eucaristía. Y aquí mismo lo dice. Entonces, por eso es que también hace mucha referencia a lo que es la
Eucaristía. Sigue diciendo, termina el catecismo, dice, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. O sea, visión beatífica es ver a Dios tal cual es. Eso ya solamente es en el cielo. Esa es una de las promesas que nosotros encontramos en la Biblia, donde Dios sea todo en todo, donde podamos verlo cara a cara y gozar de él eternamente y ser felices, porque eso es lo que decía Jesucristo en las bienaventuranzas. Alégrense y regocíjense porque nuestra recompensa es que grande en el cielo. O sea, es una alegría eterna estar ya en esa visión beatífica, en ese paraíso celestial y mirar a Dios tal cual es. Es lo que está haciendo referencia aquí el catecismo de una manera muy sintetizada. ¿Ve? La iglesia también recomienda las limosnas, también es importante, lo que son las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y termina también con otra frase de otro de los padres de la iglesia, que fue San Juan Crisóstomo, un patriarca de la iglesia católica en Constantinopla. El primero sí, Gregorio Magno fue papa. Este San Juan Crisóstomo es del siglo V y Gregorio Magno es del siglo VI, decía San Juan Crisóstomo. Llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, como aparece en Job 1:5, ¿por qué habríamos de dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven a cierto consuelo? No dudamos, pues, en socorrer a los que han partido y ofrecer nuestras plegarias por ellos. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, haciendo referencia a en Primera de Corintios, a homilía a los Corintios, en 41:5. Esas ofrendas, estas oraciones, más o menos lo que usted va a encontrar que hacían los judíos en tiempos de Macabeo, como aparecía, como decíamos, en este libro que solamente está en las Biblias católicas, que como decíamos era Segunda de Macabeos 12:46, ¿no? Dice, es por lo tanto un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean liberados de las penas que hayan incurrido por sus culpas. Aquí se relata cuál es el hecho histórico. En el año 160 a.C., una batalla contra los sirios, murieron varios soldados judíos. Al ir a enterrar a sus cadáveres, hallaron que tenían bajo sus ropas colgados unos amuletos y talismanes prohibidos por Dios. Por esta razón, Judas Macabeo hizo una colecta entre los demás combatientes y les mandó al templo de Jerusalén para ofrecer un sacrificio por los pecados de los guerreros abatidos, y así el Altísimo los perdonara y pudieran gozar de la resurrección. Esa misma idea que encontramos en Judas Macabeo es lo que nos está diciendo acá, ya en la tradición de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Eso es más o menos. Las otras referencias, la de 1 Corintios 3, 13, 15, la iglesia católica la toma. Los evangélicos tienen otra perspectiva exegéticamente hablando, y también donde dice en Mateo 25:41, ya decimos, el fuego purificador es diferente al fuego condenatorio. O sea, simbólicamente hablando, son dos cuestiones completamente diferentes. El fuego en la Biblia tiene muchos significados. Purificación también es presencia de Dios, como en la zarza ardiente. En este caso, purificación con las almas del purgatorio, como aparece en 1 Corintios 3, 13, 15, y condenatorio, como decíamos, en Mateo 25:41. Eso es más o menos teológicamente hablando lo que la Iglesia Católica piensa, profesa y ha definido lo que es el purgatorio. Ahora, que ya los hermanos evangélicos no lo entiendan, que los hermanos evangélicos digan que ellos no ven esto en la Biblia, yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo porque para ellos es solamente la Biblia. Para nosotros no es solamente la Biblia, para nosotros también es lo que estamos hablando de lo que es ya la tradición, los documentos de los padres de la Iglesia y lo que son los concilios. Hablamos de dos concilios, que fue el concilio de Letrán y el concilio, aquí como decíamos, el concilio de Letrán y el concilio de Trento. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una reunión, eso quiere decir una reunión, asamblea del Papa con los obispos que se han hecho para definir estas cuestiones. En la Iglesia Católica han habido 21 concilios de la Iglesia. Creemos que el primer concilio, bíblicamente hablando, es el que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el concilio en Jerusalén, donde se discutió si a los paganos se les podía hacer parte de la Iglesia sin pasar por la circuncisión, a lo que eran los farisantes, que ellos decían que sí, entonces los judaizantes. Eso también es muy importante, eso es un concilio. Después saltamos al año 325, que es el concilio de Nicea, ya en tiempos de la Iglesia Católica, después del edicto de Milán, por el emperador Constantino, y así los
concilios sucesivos. Los 7 primeros concilios universales, eso es el término ecuménico universal, son aceptados tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa. Este concilio que viene después del concilio que estamos aquí hablando, concilio de Florencia, perdón, ya es parte solamente de la iglesia que ellos conocen como la iglesia latina o la iglesia solamente de rito romano, o sea que nosotros. Pues esto, por eso es que los ortodoxos no aceptan este concilio. Lo interesante es que también estos 7 concilios son aceptados también por las principales iglesias cristianas de la Reforma Protestante, especialmente la iglesia anglicana y la iglesia luterana también aceptan, pero esos primeros concilios más que todo trató sobre la divinidad de Jesucristo, su relación con su humanidad, la maternidad divina de María, en esas cuestiones más que todo de orden cristológica, que fueron las primeras herejías que circularon en la historia del cristianismo. Ahora, quiero decir y quiero agregar algo porque esto sí no lo saben muchos católicos, sobre todo porque este video es más para los católicos. Los evangélicos pueden opinar todo lo que quieran y pueden refutar y pueden decir que no están de acuerdo, pues eso es muy respetable, por eso les decía, eso es una doctrina propia de la Iglesia Católica. Pero algo que quiero resaltar, porque a veces la gente no tiene una idea clara ya lo que es una definición como tal, ¿qué es lo que la Iglesia Católica ha dicho oficialmente con respecto al purgatorio? Es muy sencillo. Mire, tan sencillo y tan simple es que como lo vimos del catecismo de la Iglesia Católica, son solamente 3 numerales. La Iglesia no expande mucho en ese tema del purgatorio porque solamente es clara y concisa con lo que tiene que decir. Ahora, ¿qué pasa un poquitico hablando antes de hablar del Concilio de Florencia? Podemos nosotros decir que en las catacumbas de Roma, que son los lugares donde los primeros cristianos se reunían, subterráneos de las grandes ciudades, tenían 2 finalidades, ahí donde celebran la Eucaristía, la acción de gracia, la señal del Señor, y también donde enterran a los primeros mártires. En esas catacumbas, sobre todo en las catacumbas que hay en Roma, la catacumba, por ejemplo, de San Pedro en el Vaticano, la catacumba de San Calixto, la catacumba de Santa Cecilia, otras catacumbas, también hay en otras ciudades también catacumbas, ahí se han encontrado unos frescos o unos murales, algunos del siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto. En esas catacumbas se puede mirar a ver inscripciones en las tumbas que piden orar por los muertos. Y sobre los sepulcros de los mártires se celebraba la Eucaristía, porque sabemos que los mártires es el testigo, el que muere por Jesucristo. Entonces de ellos ya nosotros pensamos que el martirio es por así decirlo, una vía directa a ir al cielo, porque ellos se unen a lo que fue también la muerte de Jesucristo en la cruz, a fin de que el sacrificio en la cruz redima a los fallecidos. Ya en el siglo XI se le da el nombre de purgatorio, por eso le digo, ya es una cuestión más de la Iglesia Católica, se le da el purgatorio oficialmente el tema, e incorporó la palabra purgatorio a la doctrina de la Iglesia. Pero en el Concilio de Florencia, que era el que estaba diciendo, no en el Concilio de Florencia, se promulgó solemnemente, o sea, es una promulgación ya con la Iglesia Católica, ya define solemnemente, eso fue el 6 de julio del año de 1439. Un decreto llamado Lautentur Caeli, en el que se declara como dogma de fe, todo católico debe creer 3 cosas con el purgatorio, y son muy sencillas. Las 3 cosas que todo católico debe creer con el purgatorio, y que también más o menos hicimos esa explicación con el catecismo, es que el purgatorio existe. O sea, para la Iglesia Católica el purgatorio existe. Con algunas referencias, como veíamos, de la Biblia y también de la misma tradición de la Iglesia, lo que pensaba San Juan Crisóstomo, lo que pensaban los primeros cristianos sobre la oración de los difuntos, y sobre todo también lo que decía el Papa Gregorio Magno, que lo veíamos del mismo catecismo. La segunda cuestión que la Iglesia Católica ha definido es que no es un lugar físico, porque los espíritus o las almas no son formas corpóreas, no ocupa un volumen, no ocupa un espacio, no ocupa un lugar como establecido, sino que son estados del alma, son otra dimensión, al igual como es el cielo, al igual como es el infierno. O sea, es un estado del alma en que son purificadas los difuntos que murieron en ese estado de gracia, pero que aún tienen que purificar sus penas. Y la tercera es que también lo veíamos con lo que dice el catecismo, es que los vivos pueden ayudar, lo que decíamos la iglesia militante, ¿mediante qué? Mediante sufragios. Entiéndase por sufragios, ¿qué es? Lo que son misas, oraciones, penitencias, obras de caridad, para que estas almas puedan ascender al cielo, o sea, ya a lo que es ya la iglesia triunfante. Ahí está el vínculo de las 3 iglesias: iglesia militante, aquí podemos hacer oraciones, sufragios, obras de caridad,
pidiendo siempre a Jesucristo por la Eucaristía, el mayor de los sacramentos de la Iglesia Católica, y también podemos pedir la intercesión de María, de los santos, de cualquiera de lo que son pues los elegidos, los primogénitos de Dios, y lo que son ya la iglesia purgante, que es estas almas que están en el purgatorio. Ahora, en el siglo XVI, ya con el Concilio de Trento, ya lo que se conoce como la contrarreforma, este concilio también es muy importante, es la respuesta de la Iglesia Católica, porque ya los padres de la Reforma Protestante, sus primeros teólogos ya, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Bucero, Melanchthon, Felipe Melanchthon, entonces ya ellos se fueron apartando de muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica, entre ellas, claro, la del purgatorio. Entonces, por eso es que oficialmente también la Iglesia Católica, en este Concilio de Trento, algo muy importante, y esto es interesante para los amigos católicos, prohibió agregar al tema del purgatorio cualquier otra cuestión. O sea, y esto es dogmáticamente, las personas lo pueden investigar, como decía yo, en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento. O sea, no es parte del dogma lo que algunas personas creen, piensan del purgatorio, como si es un lugar, algunos piensan, y algunas visiones particulares, como si fuera un glaciar, o sea, como si fuera un témpano de hielo, o por el contrario, como si fuera un océano de llamas, o cuáles son las penas que se sufren en el purgatorio, cuánto tiempo se pasa, o cómo se sufre. Eso, la revelación divina, lo que es la Biblia de tradición, no dicen, y el magisterio de la Iglesia Católica no ha formulado declaración alguna al respecto. O sea, eso no lo dice nada. O sea, cuando a veces se pintan esas imágenes de unas almas como flotando en medio del fuego, eso no es oficial en la Iglesia Católica, ni cuánto tiempo, porque o sea, la eternidad no lo puede usted medir, en el purgatorio no se puede medir como un día de 24 horas. Entonces, eso es un poquitico más complejo, pero en sí es lo que la Iglesia Católica cree oficialmente, que para mí me parece de una manera muy certera y muy veraz y muy concreta, que es el purgatorio existe, es un estado intermedio del alma y hay que hacer oraciones por estas almas para que puedan subir al cielo. Oficialmente es eso. Que si han habido revelaciones particulares, eso la Iglesia Católica no lo toma como dogma, por así decirlo, que si las almas allá sufren o están penando, no solamente sabemos que esas almas están solamente esperando poder gozar, como decía el catecismo, de la visión beatífica de Dios. Ese es para sí el mayor sufrimiento. El mayor sufrimiento, lo que tiene un alma el purgatorio, es poder estar ya gozando de esa visión beatífica, o sea, ver Jesús, a Dios en esa luz, como dice el libro del Apocalipsis, cuando Jesucristo va con su propio cuerpo irradia una luz que abarca todo lo que es el cielo como tal. Eso es para sí la mayor pena que pueda sufrir una persona en el purgatorio, poder pasar de ese estado en el cual nosotros los católicos podemos hacer oraciones, sufragios, misas o de caridad para que puedan ya gozar de esa visión beatífica. En resumidas cuentas, mi amigo y hermano Gabriel, eso es lo que piensa oficialmente la Iglesia Católica. Ya el que quiera agregarle más, o si hay algunos apologistas pues que de pronto sean por otro lado, bueno, eso ya no me compete a mí porque yo no soy apologista, yo soy teólogo. Y eso es lo que el teólogo simplemente explica, la misión de un teólogo, explicar simplemente lo que la Iglesia Católica cree con respecto al tema del purgatorio. En resumidas cuentas, eso es lo que quería exponer en el día de hoy, sobre todo para aclarar algunas ideas que pueden tener las personas con respecto a ese tema. Ideas absurdas como colocar un vaso de agua debajo de la cama, algo así, eso ya son supersticiones, eso no, la Iglesia Católica, esas pruebas, no, esas cosas no son parte de lo que es el magisterio oficial de la Iglesia. Ahora, que han habido revelaciones particulares, sí, han habido santos y santas que han tenido visiones del purgatorio, muchos santos, muchas santas. Eso la Iglesia Católica lo toma con mucha cautela y deja a criterio de cada persona. Eso no hace parte, usted puede creer o no puede creer. Puede leer usted todo lo que quiera, si quiere ahondar un poco más. Hay, por ejemplo, revelaciones del purgatorio de Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina Emmerich, de Santa Teresa de Jesús, de San Nicolás de Tolentino, del padre Pío de Pietrelcina. Ellos tuvieron del mismo San Juan Bosco. Usted puede ya buscar en lo que es la literatura de la Iglesia Católica, algunas de estas apariciones o que estas personas pudieron, por así decirlo, tener una revelación particular sobre lo que es el purgatorio. Pero eso ya la Iglesia Católica lo deja a un criterio personal, pero no lo impone. Como tal,
no impone eso. Santa Catalina de Siena también decía que el purgatorio simplemente es estado, el alma no está sufriendo porque no hay demonios, no hay una tortura de sentidos, porque solamente para la Iglesia Católica lo que los más sufren el alma del purgatorio de esas almas es poder ver a Dios, o sea, la visión beatífica de Dios. Entonces, eso también es un poco que también encontramos. Lo que pasa, voy a mirar a ver en la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo también dice algo referente a ese tema, pero ya con referente a lo que es no poder gozar de esa visión beatífica, donde dice eso, en la carta a los tesalonicenses que eso es una de las mayores penas de un alma en el infierno, no es eso. O sea, ante todo el infierno es estar destituido de la gracia, de la gloria, de la amistad, de ver a Dios tal cual es. Eso es más que todo, pero eso aparece en una de las cartas en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero en este momento pues no la tengo muy presente, pero después cualquier persona puede indagar un poco más al respecto. No sé si tengas alguna pregunta, Gabriel. Sí, sí hay preguntas, Guido, para nada más para reapuntar lo que nos acabas de exponer, lo que nos acabas de decir, ¿verdad? Porque ¿verdad? Pues está muy bien el tema y pues ¿verdad? En ciertos momentos, ¿verdad? De lo que tú has expuesto, me gustaría, que nos, volver a preguntar lo mismo que tú diste, pero nada más para que sirva como confirmación de lo que nos has enseñado, que en realidad es un trabajo muy completo y te admiro por todo eso que tú estudias, por toda esa preparación que tienes. Por ahí, Guido, también pues saludando a las personas, ¿verdad? Que están por aquí y pues, qué bueno que nos acompañan y este video pues nos va a servir de mucho a todos para poder, confirmar lo que debemos de conocer y que debemos de creer, porque pues en realidad ahorita el tema nos lo ha dado teólogo, una persona que verdaderamente pues Guido, una de las preguntas que me gustaría hacer es si el infierno es lo mismo que el purgatorio. No es lo mismo. Ya expliqué, el infierno es el castigo eterno. Ahora, si quiero agregar algo también, ya ahondar un poco más. No, el infierno, por eso lo expliqué. Ahora hay muchas referencias del infierno, pero la más exacta es la que decíamos que aparece en Mateo capítulo 25, donde dice el fuego eterno. Y esa, a los reprobos, a los que no van a alcanzar la gracia de Dios, está en el capítulo 25 de Mateo. Dice así, sobre todo en el versículo 41, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, y no te dicen, ¿a quiénes son los que van a ir a la izquierda? Que no van a gozar de primero del cielo, dice, malditos. O sea, el maldito es el que no está en esta gracia, el que no es amigo de Dios por sus malas obras, también por su mala conducta, dice, malditos, y dice Jesucristo, al fuego eterno. Por eso le decía, el purgatorio es un juego intermedio, es un juego purificador. El juego del infierno es un juego castigador. Aquí dice, el juego eterno, algo muy importante también, porque está también preparado, no solamente en el infierno, lo que era el Gehenna como tal, no solamente van a ir los que son malditos, sino también preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, en el mismo infierno van a estar también eternamente condenados, encarcelados. Eso sí hay muchas referencias. Por eso decía yo, hablar del cielo, del infierno, hay muchas referencias de una manera explícita en la Biblia. Ya el purgatorio sí es diferente porque esas citas bíblicas ya las se examinan desde la exégesis. Pero si comencemos acá, en el versículo 41, en el versículo 46, dice, en el infierno es castigo eterno, tanto para el diablo como los demonios, como dice también, para los que no alcanzaron esa justicia divina. ¿Por qué? Porque por sus propias obras fueron completamente, dieron la espalda
a lo que es el amor al prójimo o a la caridad. Eso lo dice de una manera muy clara y textual la Biblia, el Evangelio de Mateo, que es de pronto la cita bíblica donde más exactamente, para mí, no hay otra cita bíblica donde más claramente Jesucristo habla sobre lo que va a ser el juicio final, donde habla directamente ya como estados eternos, como lugares eternos, el cielo y el infierno. Y eso la Iglesia Católica también lo aprueba. Por eso es que el purgatorio no está en esa referencia, porque el purgatorio es un estado temporal antes del juicio final. O sea, las almas que estén todavía en el purgatorio hasta el juicio final van a ser igualmente juzgadas como las que están en el cielo, como las que están en la tierra y como las que están todavía aquí, todavía pues antes de ese gran acontecimiento que llama bíblica y teológicamente la parucía, el segundo encuentro del Señor. También quiero aclarar que no es lo mismo hablar de purgatorio a otro lugar que se menciona en la Biblia, que era el seno de Abraham, que era donde están las almas también de los justos. Estas sí no están en el purgatorio porque no murieron con unas faltas para estar en este lugar, pero que no podían ascender al cielo, porque dice la Biblia que antes de que Jesucristo bajara, nadie podía subir al cielo. De ese lugar que también se conoce como el seno de Abraham, hay una referencia también muy clara, muy exacta, en las cartas del apóstol Pedro. Vamos a buscarlas. Hay dos referencias muy claras a ese mismo lugar, que es también lo que habla Jesucristo en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que aparece en el Evangelio de Lucas. Nosotros vamos a ver, tengo aquí, como decía, esta es una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Vamos a buscar la primera carta del apóstol Pedro, donde dice, capítulo 3, versículo 18 y siguiente, dice, la resurrección y el descenso a los infiernos. O sea, entiéndase por infierno las regiones inferiores de la tierra. Los judíos en aquel entonces, porque eso también es importante, Gabriel, eso hay que mirar también lo que es la cosmovisión. Estos son temas muy complejos porque abarca mucha cosa, abarca Biblia, abarca teología, abarca también lo que es el mismo ambiente cultural, histórico, religioso. Para la época en que se escriben estos textos sagrados, para la mentalidad judía, habían tres reinos, por así decirlo. En el reino del cielo, en las regiones superiores, vivía Dios con los ángeles. Y es lo mismo que está haciendo referencia a Jesucristo en Mateo 25, 31 en adelante, ¿no? En la tierra era la morada de los hombres y en el inferus, o sea, en las regiones inferiores de la tierra, habían dos lugares que sí los menciona la Biblia. Uno es el Sheol o el Hades, que era la región de los muertos, y el otro es propiamente el Gehenna, que es el lugar donde están los demonios y los condenados. Ahí está. En ese lugar que llama el Sheol o el Hades, es que está haciendo referencia esta cita bíblica que voy a dar a continuación, que está en 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Pues también Cristo, para llevarlos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. O sea, cuando Jesús muere en la cruz y antes de resucitar, sabemos que muere el viernes, que es otra de las cosas que la gente no ha podido entender. ¿Por qué decimos en el credo que resucitó al tercer día? Lo mismo. La gente no entiende la forma de la cosmovisión de los judíos. Para el judío, el día terminaba a las 6 de la tarde. Cuando Jesús dice, en la Biblia dice que murió a las 3 de la tarde del viernes, a las 6 de la tarde es un día para el judío. El sábado del viernes a las 6 de la tarde al sábado, que era el Sabbat, que era doble solemnidad, era Sabbat y Pascua, es el segundo día. Y del sábado a las 6 de la tarde, a la madrugada, que es donde dicen los evangelios que fue María Magdalena, al sepulcro, ya es el tercer día, que se conoce en la Biblia como el primer día de la semana. Ahí están los 3 días. No como la forma que la gente hoy en día cree que la forma de un día de 24 horas, no. El judío, el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba en el alba, y empezaba en el alba y terminaba en el ocaso a las 6 de la tarde. Por eso es que también quería explicar eso de los 3 días, porque también hay mucha gente que tiene confusión y sacan eso. Pero en ese tiempo, en ese lapso de tiempo en que Jesús muere en la cruz, su espíritu divino con su alma humana, mientras el cuerpo está reposando en el sepulcro, está íntimamente unido en la unión hipostática, pero es lo que la Iglesia Católica también piensa. Todo eso también el catecismo lo aclara. Pero lo que dice aquí la Biblia es que en ese momento, ¿qué es lo que pasa con Jesucristo? Aún de muerto, Jesucristo sigue siendo el portador de buenas noticias. Porque dice aquí, en espíritu fue también a predicar a qué? A los espíritus encarcelados. O sea, cuando Jesucristo está en esa condición de espíritu, también fue a predicar a los espíritus encarcelados.
En otros tiempos incrédulos, cuando le esperaba la paciencia a Dios, en los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. A esto corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino a pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. El que se fue al cielo está a la diestra de Dios y allí le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Lo que pasa es que el texto a veces hay que saberlo interpretar, por eso es que a veces es difícil, porque la exégesis bíblica da eso, pero lo que nos está diciendo acá es que cuando Jesucristo muere, en su condición de espíritu fue también a predicar a esos espíritus encarcelados, que puede haber sido de la época del diluvio, porque en ese diluvio puede que la misericordia de Dios alcance grandes personas, ¿no? Porque ante todo, más que la justicia de Dios es su misericordia. En una de esas ocasiones Jesucristo está predicando, dice también que Dios va a tener más misericordia y clemencia por las almas de Sodoma y Gomorra que por los mismos judíos incrédulos que no crean en él. O sea, si nosotros vamos a ver esos grandes castigos de la Biblia sobre cómo es el diluvio universal y cuando dejó caer fuego sobre Sodoma, Gomorra, Adama, Seboín y Segor, porque eran 5 ciudades, también vemos acá, tanto en este texto como lo que dice Jesucristo, que también hay misericordia divina para esas almas. ¿Cuántas son o cómo son? Eso ya solamente está en la mente de Dios. Pero también en la misma carta del apóstol Pedro, ya en el capítulo 4, también hay otra referencia. En el versículo 6 también dice, por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. O sea, a estos espíritus que están encarcelados en ese seno de Abraham, Jesucristo les fue a predicar esa buena nueva y por eso es que también ya esas almas se las lleva a lo que ya propiamente el paraíso celestial. O sea, esas dos también quiere hacer también la connotación, la diferencia, cielo, recompensa eterna, infierno, castigo eterno, purgatorio, ese estado intermedio del alma y lo que era acá esto, que se conocía como el Hades, el Sheol o también el seno de Abraham. De eso también hay una cita bíblica también muy importante sobre el seno de Abraham, que no es el purgatorio, eso no lo dice la Iglesia Católica, no están estas mismas referencias, que aparece en el Evangelio de Lucas, si tú, donde está la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, habría que, no la tenía preparada, pero esa parábola es muy importante, no sé si la puedes buscar ahí en Google, dónde está para que la podamos leer, porque esa cita bíblica es muy importante. Si la tienes ahí, por favor, aquí está. Sí, está en... Dime los capítulos y el versículo y el... Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante. Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante. Hasta el 31. Lucas 16 del 19 al 31. La leo. En esta Biblia, porque yo siempre utilizo Biblias en físico, es esta Biblia de Jerusalén, quinta edición, ¿no? Biblia católica, es una Biblia de estudio de Screde Robert. Vamos entonces a mirar a ver lo que nos dice también Jesucristo en una de sus parábolas sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Ve? Dice, había una persona rica que vestía de púrpura y de linos y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y mira bien que esto tiene mucha relación directa. Esto que está diciendo parábola de Jesucristo tiene mucha relación directa con el juicio de las naciones, que veíamos en capítulo 25 de Mateo, del 31 en adelante. ¿Qué pasó con este rico? Aquí nos dice, vivía en un palacio con unas espléndidas ropas y también comía en abundancia. Pero también había un pobre llamado Lázaro que, echado junto al portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa de los ricos. Interesante eso, ¿no? Esa misma relación entre los ricos y los pobres, que hasta los perros venían y le lamían las llagas, algo pues más degradante que los perros le lamen las llagas a una persona que vivía afuera de la casa de rico. Cuando murió el pobre, no te saben que aquí vamos a hablar otra vez, ambos mueren, pero el espíritu de esas dos personas es diferente. Vamos a mirar a ver, eso es palabra de Dios. Cuando muere el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Este seno de Abraham no es el purgatorio, este seno de Abraham es el mismo Hades o el mismo Sheol que hicimos referencia en 1 Pedro 3:18 en adelante y en 1 Pedro 4:6. Murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron, ¿no? Estando en el Hades, entre tormentos, porque también se le llama Hades o Gehenna,
entre tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Nótese bien que son dos lugares diferentes. ¿Ven? Por eso es que también dice Jesucristo que el poder del Hades no podrá vencer a la muerte. Hades también significa regiones inferiores de los muertos, ya que en eso se especifica bien en esas regiones inferiores quiénes están en un estado y quiénes están en el otro. Esas palabras etimológicamente tienen mucha connotación. Usted puede buscarlas después en un diccionario bíblico enciclopédico, el término Sheol, el término Hades y el término Gehenna. Ahora, aquí nos dice que este buen hombre, este pobre, estaba en lo que llama el seno de Abraham. O sea, el seno estaba bajo el cobijo de Abraham. Y Abraham era el gran patriarca de las alianzas que aparecen en Génesis 12, pero no estaba en el cielo, no estaban gozando de la visión beatífica, pero están en un lugar de descanso, están en un lugar de espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo lo libera de esa prisión. Esa es la relación tan bonita. Estando en el Hades entre los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de sus dedos y refresque mi lengua porque estoy atormentado por las llamas. Y mire bien que aquí está pidiendo intercesión, porque los evangélicos dicen: ¿por qué está pidiendo intercesión entre los muertos y los vivos? Mire bien que aquí estamos hablando de intercesión entre los mismos muertos. O sea, eso también es interesante analizarlo también desde la misma teología. ¿Ve? Pero Abraham le respondió: hijo, recuerda que resistes tus bienes durante tu vida. Lázaro, al contrario de sus males, ahora pues él está aquí. ¿En qué condición estaba Lázaro? Aquí está, consolado. Está en una consolación. Está en un lugar que es el seno de Abraham. No está en unas llamas de purificación. No está en unas llamas de condenación. Pero, ¿y dónde estaba el rico? Además, dice, está aquí consolado y tú atormentado. Versículo 25, ¿no? Y además entre nosotros y vosotros, o sea, entre esos estados del cielo, el infierno, el cielo y el purgatorio, dice, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí, de los que están en el seno de Abraham, a los que están en el Hades o el Gehenna, no pueden hacerlo, ni ahí pueden pasar hacia nosotros. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esos son los juicios de Dios. Ahorita vamos a ver si la cita de Hebreos, creo que es en el capítulo 7, ahorita vamos a ver. Replicó pues entonces: te ruego, Padre, que los envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. ¿Cuál es? El mismo Hades, que también se conoce como el Gehenna. Abraham le dijo: ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso. Él dijo: no, Padre Abraham, si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirá. Le contestó: si no hacen caso a Moisés y los profetas, tampoco se convencerá, aunque los muertos resuciten. Esa es una referencia también muy interesante que también se puede analizar, ¿ven? Sobre la diferencia que estamos diciendo, cielo, infierno, el purgatorio. Ese mismo estado del seno de Abraham ya desapareció. Solamente eran esas almas hasta la llegada de Jesucristo. Ese estado como tal desapareció. El Hades, el purgatorio también va a desaparecer. Y eternamente y definitivamente solo va a quedar el cielo y el infierno. Como lo veíamos también, declaración textual de Jesucristo en el mismo, como decíamos, en la misma libro de Mateo, en el capítulo 25, del 31 al 46. Y la otra cita bíblica, aquí está, vamos a mirar, a ver, es la de la carta a los hebreos, pero no me acuerdo bien, donde dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ¿no? Bueno, esa sí no la veo, pero si alguna persona la tiene por ahí, que por favor, que nos la pueda decir para que la leamos, donde dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. En este momento se me olvidó, no me acuerdo bien, pero si alguna persona la tiene por ahí y nos la puede mandar, la leemos. Mira, a ver, si alguien por ahí Gabriel, si alguien por ahí la manda, porque es que se me pasó en este momento. Y es que como esta Biblia... ¿Será Hebreos 9:27? Aquí mira, Israel Gómez nos mandó Hebreos 9:27. Sí, vamos a buscarla a ver. Es que está... sí,
Esa es, claro, gracias. Y dice en Hebreos 9:27, dice, y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez, y este también una sola vez es referencia también, gracias Israel, esta referencia también es también en cuanto a que la iglesia también y el mismo judaísmo y cristianismo condenaban y rechazaban la reencarnación, ¿no? La reencarnación como tal no es lo mismo que resurrección. Resurrección es en el mismo cuerpo. Resurrecciones temporales como la que hizo Jesucristo con la hija de Jairo, ¿ve? Con el hijo de una viuda y también con su amigo Lázaro. Y reencarnación es un proceso de varias vidas con el karma, eso ya hace parte de lo que es el hinduismo y el budismo. Eso no, eso también, esta cita bíblica en Hebreos 9:27 solamente habla sobre lo que es ese juicio particular. O sea, el juicio del alma en el momento de su muerte. Juicio final, lo que decíamos de Mateo 25:31, sí, Hebreos 9:27, del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez, pero para luego ser juzgadas. Ese mismo juicio. ¿Qué juicio es? En el caso del pobre Lázaro y el rico de Pulón, ya lo veíamos en un juicio particular. Un juicio también por el egoísmo de este rico y por la condición miserable de Lázaro. En el juicio universal también por palabras de Jesucristo, los justos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba peregrino y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y viniste a visitarme, y estaba en la cárcel y también viniste a consolarme. Esas son las obras de caridad que la Iglesia Católica también las tiene en gran modo. Entonces, aquí quería también, sí, lo de Hebreos 9:27, esa era la cita bíblica también sobre habla del juicio particular. Yo creo, Gabriel, que hemos ahondado muchos temas, he dado algunas citas bíblicas, he tratado pues de explicar teológicamente cada punto que teníamos para el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más, con mucho gusto. Me gustaría mucho que, ¿verdad?, me dieras tu opinión y tu forma de pensar, porque para nuestros hermanos no católicos, nuestros hermanos, ¿verdad?, esperados, para ellos es muy fácil creer que se van a morir y que se van a dormir y que van a esperar el juicio y unos van para arriba y otros van para abajo, que ellos nada más van a dormir y que ya hasta el día último les van a juzgar. Para nosotros, como tú lo acabas de explicar, es muy claro. Me ha gustado bastante todo lo que nos has enseñado y realmente, Guido, podemos decir que el purgatorio es un lugar, como tú dijiste, un lugar de espera. O sea, las personas que murieron en la gracia de Dios, con la compañía de Dios, pero que todavía, ¿verdad?, tuvieron, debilidades, pero que verdaderamente pues creían en Dios, como lo podemos ver en los profetas, en Moisés, en David, o sea, ejemplos tenemos bastantes de personas que realmente, por su actitud, por su manera de pensar, no podrían, entrar a la presencia de Dios. Entonces se requiere de ese lugar de purificación, como lo acabas de decir, son las almas las que van. ¿Qué me puedes decir, Guido, acerca de esa facilidad que tienen los hermanos, no católicos, de decir que van nada más a dormir? Adelante, Guido. Bueno, ahí hay varias cosas. Primero tendrían que negar la parábola del rico de Pulón y el pobre Lázaro, que lo acabamos de leer en el mismo Evangelio de Lucas. ¿Te acuerdas que ahorita lo vimos en el mismo Evangelio de Lucas, que hacíamos referencia en Lucas capítulo 16, verso 19? De hecho, en el mismo Evangelio de Lucas, cuando está Jesucristo en la cruz y una de sus últimas palabras, o sea, ante Jesucristo, ¿quién puede discutir sus designios? Dice en el capítulo 23, versículo del 39 en adelante, dice, uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó, ¿es que no temes a Dios a tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón porque nos hemos merecido con nuestros hechos, en cambio nada malo ha hecho. Y le pedía, vamos a mirar qué le pedía a ese ladrón en la cruz, el buen ladrón, el que se arrepiente, dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesucristo? Dice, no, Jesucristo no le dice, va a ser al final de los tiempos, va a ser después del milenio, va a ser después del arrebatamiento. No, esas doctrinas extrabíblicas de las iglesias evangélicas no aparecen
escrituralmente hablando. Jesucristo lo que le promete le dice, Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy ya es una eternidad. Ese hoy ya es el mismo tiempo, lugar y espacio que ocurre entre el viernes santo en que muere y el domingo de resurrección. ¿Qué hizo Jesucristo en ese periodo? Lo vimos, primera de Pedro 3:18 y primera de Pedro 4:6. Fue a predicar a esos espíritus en prisión y también a este ladrón en la cruz, se lo llevó para ese paraíso eterno. El mismo sentido de paraíso es la misma etimología del término Edén, donde estaban nuestros primeros padres, que quiere decir una comarca rica, un parque florido, un lugar de delicias. En este caso ya no es un paraíso terrenal, sino que es un paraíso eterno. Otra referencia en la cual podemos decir que ya estas almas ya están gozando en el cielo es en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 1. Esta es la que llama también la Iglesia Católica, conoce como la Iglesia Triunfante. Y mire bien que la carta a los Hebreos es posterior al acontecimiento en la cruz, que estamos hablando, ¿no? Del ladrón. Por eso es que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 1, dice, por lo tanto, también nosotros tenemos en torno nuestro una gran nube, una posición más alta. Acuérdense que la nube está en el cielo. Cuando Dios baja en una forma de nube. Jesucristo asciende y se pierde entre las nubes. Estos testigos que están hablando acá, estos santos están en las nubes, o sea, están en lo alto. Tenemos en torno nuestro una gran nube de testigos, ¿ve? Que aparece en Hebreos capítulo 12, verso 1, ¿no? Y ahí nos dice también, no es sino mirar a ver, ¿cuáles son esas 9 testigos? Todo lo que aparece en el capítulo 11 de la misma carta de los Hebreos, que habla sobre todos estos hombres justos y mujeres, empezando el de justo Abel, habla de Abraham, habla de Isaac, habla también de los grandes profetas, ¿no? Todos estos están en esa nube de testigos que ya la misma Jerusalén celestial, patria celestial, ¿no? Es la esperanza de todo cristiano, esa nube de testigos, gozar en el cielo. Eso también lo encontramos en muchas citas bíblicas de la Biblia. La esperanza del cristiano es el cielo. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver aquí también en la misma carta que habla el apóstol Pablo, Filipenses, muchas referencias. Capítulo 3, verso 20 dice también Pablo, pero nosotros somos ciudadanos ¿de qué? Del cielo, ¿no? De donde esperamos como Salvador a Jesucristo, o sea, ciudadanos del cielo. ¿Dónde están estos testigos? En las nubes, o sea, la misma esfera superior que vemos en Hebreos 13, 1 y en adelante. ¿Dónde es ese? El mismo paraíso celestial que le promete a Jesús al buen ladrón en la cruz. Entonces, todos esos textos los puede dejar para que la persona después los mire bien, los analice, haga un discernimiento. Le aconsejo mucho que lea todo lo que es el mismo capítulo 12 de la carta a los Hebreos y también lo que veíamos también de el capítulo 11 donde dice modelos de fe en la historia sagrada. Ahí está, y ahí habla también de que ya todos estos personajes aquí no lo dice. En Hebreos capítulo 11 dice, es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ve? Esa ciudad ya es una ciudad asentada en otra esfera, o sea, en una esfera superior. Ya no es una esfera terrenal, ¿no? Ahí está también todo lo que es, sigue diciendo, por lo cual también de uno, en el versículo 12, por lo cual también de uno solo y ya marcado por la cercanía a muerte nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas del mar. ¿Ve? En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objetivo de la promesa, ¿no? Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Lo que así hablan claramente dan a entender que van a buscar una nueva patria, ¿no? Pues si pensamos en la que había abandonado, podría volver a ella. Por el contrario, dice en el versículo 16, aspiramos a una mejor patria, que es ¿cuál? A la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios,
después le tenía preparado esa ciudad, o sea, una ciudad en el cielo. Por eso es que hay tantas referencias, adjetivos para eso. Es reino de los cielos, reino de Dios, vida eterna, paraíso, ¿ve? Jerusalén celestial, nuevos cielos y nueva tierra. Todos esos sinónimos, todos esos adjetivos en la Biblia es ese mismo estado, ¿no? El estado de estar en gracia con Dios, con los santos, con los ángeles por toda la eternidad. Adelante, Gabriel. Algo bien importante, Guido, que me gustaría ya por último que nos pudieras explicar y que realmente pues es lo que más preguntan nuestros hermanos no católicos sobre las indulgencias, sobre las limonas, sobre la penitencia, sobre los rosarios, lo importante que es eso para nuestros hermanos que se encuentran en ese lugar del purgatorio, porque saliendo de ahí, ellos vienen a ser ante la presencia del paraíso, así como el que murió en la cruz. También me gustaría comentarte, Guido, que en la gran tribulación hay escrituras en el Antiguo Testamento de los profetas donde dice que la gran tribulación viene a ser un tiempo de purificación para el pueblo judío, que a través de ese sufrimiento terrenal, ellos van a alcanzar misericordia y perdón para el día del juicio y poder estar aptos para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, sí me gustaría, a lo mejor son como 3 preguntas, pero sí más o menos me gustaría porque son las preguntas más comunes de ellos, ¿verdad? Y me gustaría que algo nos dijeras. Adelante, Guido. Sí, lo que pasa, vuelvo y repito, mire, para la mente evangélica, vuelvo a repetir, yo por eso decía, yo lo entiendo, porque yo como teólogo, yo pues he tratado de estudiar la Biblia y también la tradición de la iglesia. El tema del purgatorio, como te digo, la dimensión teológica, la composición teológica del purgatorio, aunque tiene algunas bases bíblicas, analógicamente hablando, porque esas citas bíblicas que hablan, que la Iglesia Católica las toma como analogía, no son tan claras ni tan precisas como la que hablamos ahorita, que esas sí son de una manera más escueta, por así decirlo. Las citas bíblicas que hablamos sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el seno de Abraham. ¿Ve? Pero por eso es que ya di esa explicación. Ahora, ya para ir finalizando, porque de todas maneras el tema ya se va ampliando y todas esas cosas, yo por eso digo, mire, si un evangelio quiere por lo menos conocer, porque es interesante, por lo menos que conozca qué es lo que realmente piensa la Iglesia Católica, no de otras fuentes, sino de una manera oficial, yo siempre les digo, mire, vayan al catecismo de la Iglesia. Ahí les va a explicar. Que no lo quieran creer, no lo crean. Es que no es para que lo crean, es simplemente para que por lo menos tengan una idea de lo que nosotros creemos. Con respecto a los sacramentales, pero te decía, una cosa es el sacramento de la Eucaristía, que eso no lo reemplaza a nadie. El sacrificio único y perfecto de Jesucristo por todos nosotros. En la misa se vuelve otra vez a renovar ese sacrificio, volvemos a tener presente, pero es un solo sacrificio. El sacrificio cruento, o sea, con dolor. Es lo que en cada misa nosotros celebramos, volver la memoria de ese único y sacrificio del Hijo por el Padre. Y ante esa Eucaristía no lo llena nada. Si usted quiere saber un poco más acerca de lo que son los sacramentales, todo lo que tú me estás preguntando, está en el Catecismo en el numeral 1674 y 1675. Dice así la Iglesia Católica de una manera oficial. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y lo que es la religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo sus expresiones en forma variada de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia, tales como, ¿qué son sacramentales? La veneración de las reliquias, las visitas de santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, la medalla milagrosa, el escapulario, ¿ve? La devoción al Sagrado Corazón, esos son sacramentales en la Iglesia Católica, son propias de nuestra religiosidad, son propias de nuestra tradición de la Iglesia, eso no tiene nada que ver con los evangélicos, porque ellos no aceptan eso porque no son parte de esa tradición de la Iglesia. Pero eso es importante para nosotros. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1675. Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen.
pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, derivada en cierto modo de ella y conduzca al pueblo a ella, y que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, por ejemplo, antes de la Navidad se reza la novena, el pesebre. Son devociones particulares, son expresiones de fe de las posadas, los magos, la fiesta de la Epifanía de los magos en España, las peregrinaciones, por ejemplo, a los grandes santuarios de la Iglesia Católica, Santiago de Compostela en España, Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, visitar los santos sepulcros. Eso era desde los primeros cristianos, ir a peregrinar tanto los sepulcros de Pedro y de Pablo en Roma, de eso hace mucha referencia a los padres de la iglesia, como también visitar los lugares sagrados. Los cristianos también iban a Tierra Santa a visitar el lugar donde nació Jesucristo en Belén, a visitar el lugar donde vivió en Nazaret y a visitar también la tumba donde Jesucristo resucitó en Jerusalén. Eso también, esas peregrinaciones a Tierra Santa. Todo eso hace parte de la historia, de la riqueza cultural, religiosa y el fervor del pueblo del catolicismo en estos 21 siglos, del cual yo me siento muy orgulloso. Yo me siento orgulloso, yo me siento orgulloso de ser de católico por todo lo que estamos hablando acá, Gabriel. Mira cómo hablamos de la Biblia, hablamos de un papa, hablamos también de un padre de la iglesia, hablamos también de esas mismas expresiones religiosas del catolicismo. Lo que pasa es que nuestros hermanos evangélicos, yo pienso, el gran problema de los protestantes, el gran problema ante todo es el resentimiento. Ese para mí es el primer problema. El primer problema es que los evangélicos tienen en su concepción que los católicos somos idólatras, que los católicos somos Babilonia la Grande, que la Iglesia Católica, el Papa es el anticristo, que todos somos unos pervertidos, que el católico no conoce de Biblia. Por eso decía un sacerdote, un clérigo anglicano, decía, odiamos a los católicos porque no los conocemos y no los conocemos porque primero los odiamos. Cuando separemos esos muros, que también es de la Iglesia Católica, yo también a veces estoy en contra de esa apologética ofensiva contra los evangélicos, yo también estoy en contra de eso. No me gusta ese tipo de ofensivo, de decirle abortos de Lutero, decirles herejes, decirle que porque son evangélicos se van a... No, eso no es. La misericordia y la sabiduría plena de Dios está por encima de iglesias humanamente hablando. Entonces, eso es condenable, eso también la Iglesia Católica lo dice muy claramente desde el Concilio Vaticano II en su Constitución Lumen Gentium y también en el Catecismo, ¿no? Son nuestros hermanos en la fe. Nuestros hermanos evangélicos nos unen tres cosas, que son tres cosas muy importantes: Jesucristo, la Biblia y el bautismo. Por eso es que yo también rechazo rotundamente la forma burlesca y la forma a veces ofensiva, como también desde la apologética se refieren a nuestros hermanos cristianos. Yo estoy en contra de todo eso. Eso no es mi punto de vista y tú lo sabes. Yo por eso te decía, yo no me presto para esos circos donde todos opinan y todas esas cosas. Yo eso no. Acepté este diálogo porque estamos solamente tú y yo. Pero cuando se forman esas peleas Salomón, esas peleas bizantinas y todas esas cosas que el uno tira para uno, eso no, porque eso no produce nada, no edifica absolutamente nada. Antes da un mal testimonio lo que debemos ser cristianos. El amor del cristiano está, como dice Juan, dice, no puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Y el hermano es el prójimo, independientemente si sea cristiano o católico o no. Adelante, Gabriel. Fíjate, Guido, que en esto que estás tú diciendo, los dos pensamos igual y estamos de acuerdo. Realmente, ¿cómo vamos a pedir misericordia y cómo vamos a pedir perdón si no sabemos perdonar y no tenemos misericordia? Ahora, también yo aquí con mi experiencia que he tenido ya de tiempo dentro de esto de lo cibernético, lo que es la cristiandad, realmente he dado cuenta que todo lo que tratan es de ganar y por el hecho de ganar tratan de ofender y tratan de transversar las escrituras y las enseñanzas, la verdad que cuando nosotros somos cristianos, católicos, comprometidos dentro de la iglesia, sabemos lo que es la misericordia y lo que es la humildad y lo que es la caridad de servir a nuestros hermanos que están enfermos, o sea, una religiosidad verdadera en donde siempre estamos en apoyo
más necesitados y en las situaciones difíciles como la que ahorita nos encontramos. Mira, fíjate que tenía un detalle que preguntarte. Fíjate que dice que cuando murió, que los que están en el y que van a volver al pueblo, o sea, lo decían los de estos, y luego en el novenario que hacían a los padres de Israel, o sea, el novenario para nosotros cuando se muere un católico, ¿cómo rezamos 9 días? Para para el hermano no católico, dicen el muerto al hoyo y el vivo al gozo, así sea el pastor o el que sea, se murió, ya no sabe nada, ya está dormidito, él no sabe nada. Digo yo que eso del novenario, si tú has asistido a los novenarios a rezar, cómo recopilamos lo que son los jueces, lo que es los padres de ahí del pueblo de Israel, cómo ellos rezaban por ellos hasta 40 días y todo era de acuerdo a lo que Dios les había enseñado. Adelante, Guido. Sí, ya como te decía, eso de los novenarios, todo eso son tradiciones, son actos de piedad de la Iglesia Católica, el mismo Via Crucis también, las estaciones, eso también era una tradición muy bonita de los primeros cristianos. Inclusive que, bueno, no tenía preparado ese, pero hay una referencia sobre lo que fue, creo que está en la carta, la primera epístola, en el primer libro de Samuel, donde lo que fue la muerte del rey Saúl, donde dice que eso causó duelo en el pueblo judío, pero bueno, no la tenía acá, no la tenía acá preparada, pero sí sé que hay una referencia sobre esto. Aquí está en el primer libro de Samuel, capítulo 31, nota bien, Gabriel, versículo 11. Estas citas bíblicas no las tenía preparadas, por eso es que a veces no me demoro un poco en buscarlas, como la Hebreos 9:27, que la tenía aquí, pero no sabía que estaba en el capítulo 9, pero bueno, gracias a Israel Gómez, el pastor unicitario amigo que nos la dio. Pero mira también, Gabriel, lo que aparece también, que esto es tradición o era costumbre de los judíos. Primer libro de Samuel, capítulo 31, verso del 11 en adelante. Dice, cuando los habitantes de Yabes de Galá se enteraron de lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron en marcha todos los valientes y caminaron durante toda la noche, tomaron del muro de Bexán el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y de regreso a Yazbe los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo los tamariscos de Yahvé y ayunaron 7 días. ¿Ves? O sea, mira bien que se habían actos de piedad y habían actos también relacionados con todo lo que era las costumbres fúnebres y todo lo que es los ritos fúnebres de los judíos. Ayunaron 7 días, ¿por qué? Por los cadáveres, la muerte, que fue pues una muerte también muy contraria pues a lo que un judío en manos de sus propios enemigos, de este primer Saúl, que de todas maneras era un rey consagrado por pedido propio del pueblo de Israel, que era el rey Saúl, como digo, primera de Samuel, capítulo 31, verso 13. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo tamarisco de Yahvé y ayunaron 7 días. Entonces, de ahí también todos esos citas bíblicas son interesantes analizarles, también hacer una exégesis también más amplia. Yo creo, Gabriel, que ha sido muy amplio, ha sido muy rico. Yo te dije, a mí no me gustan ya videos de más de ya una hora, creo que vamos 1 hora 20 minutos. Creo que traté, por todo lo que pude, explicar a grosso modo lo que tú me pedías. Espero que haya sido claro. Eso se trata de clarificar, se trata de conocer. Si yo sé que aquí han habido muchos evangélicos, no es para que se burlen, no es para que crean, de eso no se trata. Se trata solamente de que conozcan qué es lo que los católicos pensamos, qué es lo que nos une y qué también es lo que nos desune. Adelante, Gabriel. Así es, y ellos pueden tomar su análisis, pueden tomar este video para sacar ellos sus respuestas. Ahorita no pueden entrar, pero
pueden tomar el video y dar respuesta a lo que Guido nos acaba de enseñar, que es muy importante. Yo también me quedo con esto de los rezos después de muertos, porque así como David y Salomón, el pueblo estaba consciente que estaban mal. Dios sabía que estaban mal. Por eso es que ofrecían sacrificios después de muertos, hacían oraciones, ofrendas para el templo y hacían todo eso porque aunque hayan sido elegidos por Dios, aunque sean predestinados, esto va para los hermanos calvinistas, realmente uno no se debe de sentir seguro y también no cerrarse a que si tenemos familiares y si nuestros familiares pueden ofrecer misas, rosarios, comunes, todo eso es bueno. O sea, si el día que nos muramos vamos a saber la verdad y que aunque hayan sabido, lo hayan ellos negado, pues no lo hayan aceptado, no lo hayan comprendido, pero pues Dios es muy misericordioso y sé que los va a comprender. Ellos dicen el muerto al hoyo y el vivo al gozo, y se olvidan de sus seres queridos. Adelante, Guido, muchas gracias. No, Para a que ti, Gabriel, concluyas, creo que Guido. yo. Sí, no, claro, sí. Si tú quieres, ya tienes libertad porque a ti te gusta todo. Tú puedes abrir si quieres un chat terminando y puedes dejar que entren y hablen. Si quieres, a mí eso ya no me gusta. Lo que sí quería era esta exposición. Pero sería interesante, Sí, si tú claro lo que quieres sí. hacer, lo puedes hacer para que Sí. también es interesante conocer. Tú tienes muy buena relación con ellos, te quieren, te estiman mucho. Nuestros amigos apologistas de Evangelio, yo también los respeto mucho. Y sería también interesante, ya también, si quieres, si tienes el tiempo, que abran un chat que también opinar de una manera libre. No siendo más por el momento, te agradezco esta invitación. Espero que haya sido lo más claro posible. Siempre pido la iluminación del Espíritu Santo para aclarar estos temas. Quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias, Gabriel. Gracias a tu audiencia y bendiciones para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Amén. Amén, amén. Gracias, Guido.